Buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy vamos a tocar el tema del canon bíblico y los libros apócrifos. Bueno, tendríamos que hacernos una pregunta de qué es el canon. Bueno, el canon bíblico es la colección de libros que son reconocidos como la palabra de Dios. Bueno, entre estos tenemos los libros que son la Tanaj, que es el Pentateuco, los Nevi'im, que son los profetas, los libros proféticos, y los Ketuvim, que son los libros de narraciones. Esto en el caso del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos todos los evangelios, las cartas paulinas y el resto de cartas también que son proféticas. Bien, tenemos ¿quién determina el canon? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién determina el canon? El canon bíblico lo determina el Espíritu Santo. Él, a lo largo de la historia, ha guiado y cuidado la originalidad del canon bíblico. Ahora, a lo largo de la historia se ven episodios en los cuales la Iglesia ha interferido en la aceptación de lo que es el canon bíblico. Sin embargo, la Iglesia no puede determinar cuál es el canon bíblico. La Iglesia no puede determinar qué libro sí es y qué libro no es parte del canon. Lo único que puede hacer la Iglesia es reconocer el canon que el Espíritu Santo ha determinado. Entonces, ¿cuál es la base del canon en todo caso? ¿Cómo se puede reconocer el canon bíblico? Bueno, las escrituras enseñan que la base del canon bíblico es Cristo mismo. Ahora, ¿cómo hacían para reconocer el canon bíblico antes de la venida de Cristo? Bueno, para reconocer los libros como parte del canon se ponía a prueba a todos estos libros en comparación con el Pentateuco, que es la Tanaj, la ley. La Tanaj, estos son los 5 libros principales de los cuales nosotros a los cuales debemos comparar o poner como balanza a los demás libros. Entonces eso se hacía, ¿no? Se ponía a prueba en comparación con el Pentateuco. Mientras más libros se agregaban al canon bíblico, mientras más libros eran reconocidos como parte del canon bíblico, también servían como paradigma de evaluación. Es decir, es como tener una roca y encima de la roca se aumentan más piedras que hacen como una estructura, una pared. Eso sería el canon bíblico. Entonces, la base principal del canon bíblico no es en sí el Pentateuco, sino es Cristo, porque cuando Cristo declara, las escrituras dan testimonio de mí, está diciendo que yo soy la base de todo el canon bíblico, yo soy la base, el paradigma de evaluación de todo el canon bíblico. Todo libro que no responda al canon bíblico que Jesús ha determinado, entonces no debería ser considerado parte del canon, sería considerado un libro apócrifo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los libros apócrifos? Los libros apócrifos, según la RAE, son libros falsos. La palabra apócrifo, según la RAE, dice que son adjetivos: falso o fingido. Pone como ejemplo un conde apócrifo, un conde falso, un conde fingido. También dicho de una obra especialmente literaria de dudosa autenticidad en cuanto al contenido o la atribución. Y la tercera definición es lo que más importancia damos para este tema, ¿no? Dicho de un libro de la Biblia que no está aceptado en el canon de este. Eso es un apócrifo. Un libro apócrifo es un libro que no forma parte del canon bíblico, no es aceptado dentro del canon bíblico. Ahora, ¿y por qué no se aceptan los libros apócrifos dentro del canon bíblico? Porque tienen contrariedades doctrinales. Vamos a ver 5 ejemplos en esta oportunidad de lo que sucede en los libros apócrifos. El libro de Tobías en su capítulo 6, del versículo 7 al 9, habla acerca de espiritismo y hechicería. Entonces, esto es contrario a la doctrina bíblica presentada. Si ponemos solo como paradigma de evaluación el Pentateuco no acepta el espiritismo, no acepta la hechicería, porque ahí está registrado los 10 mandamientos. Entonces, es contraria a la doctrina bíblica, a la doctrina del canon propiamente dicho. También tenemos el libro de Judith 1.1, que da una falsa información sobre el rey Nabucodonosor. Dice que él gobernó sobre los asirios y también gobernó sobre Nínive, y esto históricamente es falso y va en contra de lo que se describe de él en los libros proféticos
del Antiguo Testamento. Igual el libro Eclesiástico 3:30 dice que la limosna expía los pecados. Esta afirmación va en contra del resto de los libros del canon porque trata de justificar la compra de las indulgencias, es decir, que yo puedo pagar para ser salvo. Lo mismo pasa en el libro de Sabiduría 4:1, que es un versículo que defiende el celibato. Lo mismo pasa en el libro de Baruch 1:10, que presenta el judaísmo helénico desde una perspectiva de adoración a las imágenes. Entonces, debemos tener especial cuidado con estos libros. Bueno, este ha sido el tema de esta tarde. Espero que pueda ser de mucha ayuda para ustedes.